Este corazón que llevo con... Ok, déjame ver qué onda aquí con este flex. ¿Qué te voy a decir? Ya estamos en vivo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo ahora mismo. La tecnología está intensa, está que colapsa ya mismo. Ay, me duele el cuello. ¿Sí? Oh, sí, estamos en vivo, perfecto. Este, hola, bienvenidos todos y todex. Esta es nuestra quinta transmisión de Voces Trans, un diálogo abierto, un diálogo de discusión con compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe, y sobre todo con la comunidad trans, ¿no? Es un diálogo para compartir, para hablar, para conocer todas estas experiencias y todas estas realidades que nos están afectando en América Latina y en toda la región y en todo el mundo. Entonces, el día de hoy tenemos como invitada a una compañera de la región, pero antes quisiera presentarles a nuestra querida y amada compañera Elizabeth. No sé si tú quieres introducir a nuestra invitada el día de hoy. Bueno, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Como dice Liam, esta es la quinta transmisión, conversación con líderes trans de otros países. En esta ocasión tenemos a Marcela Romero, quien está con nosotras desde Argentina. Y no sé mucho de ella porque es una amiga personal de Liam y Liam es quien la sigue y Liam es quien tiene todo esa conexión, pero yo estoy más que encantada de estar aquí para aprender, porque pues para mí todo este tipo de cosas son nuevas y créame que yo aprendo, escuchando las historias de las compañeras en otros países, lo que están pasando, de verdad que a veces son cosas que uno ni siquiera se imagina, así que les invito a todas, todos, todex, que vean esas transmisiones en vivo, que las vuelvan a ver después de haber sido transmitidas, porque de verdad que se aprende mucho de las experiencias que están viviendo en otros países. Pero ella es Marcela Romero y Liam nos puede decir como un poquito más sobre ella, qué es lo que hace y cómo se conoce, no sé. Dale. Bueno, Marcela Romero es una activista global de Argentina. Ella es defensora de los derechos humanos para la población trans de América Latina y el Caribe. Desde el 2004, Marcela ha estado trabajando activamente por defender los derechos de la comunidad trans en la región. Ella y la red La Trans es un referente mundial para distintos movimientos en todo el mundo. Pues Marcela está liderando ahora mismo la coordinación general de la red La Trans. También ella fue la expresidenta de la Asociación Argentina de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Federación de Argentina, ¿no? Bueno, también fue la expresidenta de la Federación de Argentinas de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. Y pues actualmente Marcela también está liderando eh, y fundó la Casa Trans, autogestionada por la comunidad trans en Buenos Aires, Argentina, y pues es la directora actual desde el 2016. Eh, ha estado trabajando con la comunidad trans y tiene un espacio seguro para la comunidad. Y pues es un referente mundial. ¿Quién no conoce a Marcela Romero en el mundo? Wow. Pues nada, bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, y muy orgullosa de estar en tu programa, estar con ustedes en este conversatorio y poder expresar lo que uno siente como mujer trans, como población trans, y también poder dar buenas prácticas y seguir aprendiendo, seguir desconstruyendo, ¿no es cierto? El tema es que las latinas nos tenemos que desconstruir para realmente poder tener una igualdad sin discriminación. Ujú. Pues antes de comenzar o dar inicio a la conversación, quisiera decirle a la comunidad que nos está viendo que compartan, que también el día de hoy nos acompaña Martín, que es parte de una organización, de un movimiento que ayudan a hacer interpretación con lenguaje de señas, y yo creo que eso es muy importante y es muy poderoso, porque también en nuestra comunidad hay personas que necesitan conocer lo que está pasando, ¿no? Que no tienen estas habilidades o estos
conocimientos para poder pues escuchar o entender lo que estamos haciendo. Y pues hoy día Martín nos está acompañando. Marcela, antes de comenzar, nos gustaría entender un poco más o iniciar con la conversación, conociendo un poco más sobre Marcela Romero. ¿Cómo inició este involucramiento en la militancia trans? ¿Cómo partió este amor sobre los derechos, defender los derechos de la comunidad trans? Sí, bueno, mi historia viene, soy una mujer trans, trabajadora sexual, tengo 56 años. Sigo siendo trabajadora sexual porque para mí el trabajo sexual fue un trabajo, con eso pude subsistir, y creo que no lo vi al trabajo sexual como la única forma de poder vivir en ese momento. Yo conocí a un grupo de compañeras en Argentina que me invitaron a una reunión. Yo estaba en una esquina trabajando y una persona, Marcela de nombre también, me dice, vamos a una reunión. Dije, ¿qué reunión? Vamos a una reunión. Bueno, me invita, había poco trabajo, dije, bueno, voy a una reunión donde llego a una reunión y en esa reunión encuentro a 5 personas trans, mujeres trans, y yo venía del trabajo sexual, vengo del trabajo sexual, entonces todo lo mío era desconfianza, ¿no es cierto? Donde me miraban un poquito, yo ya estaba a la expectativa de agredir, de defenderme, porque en la esquina, cuando uno trabaja en la esquina es de una, entonces mi esquina es mi territorio, yo ahí mando en mi territorio, y encontrarme en otro territorio con 5 o 6 chicas que hablaban de política, que se expresaban y yo las escuchaba y decía, estas chicas dicen lo que yo pienso, estas chicas están diciendo lo que a mí me gustaría decir, estas chicas están defendiendo lo que yo paso todos los días, ¿no es cierto? El maltrato policial, la persecución, la violencia. Entonces yo decía, era como que me quedé en el aire y me acuerdo que bajé un poco los decibeles y empecé a hablar con algunas chicas. Imagínense que en esas reuniones uno deja de hablar de sexo, deja de hablar de puterío, del putero, como se dice. Entonces yo veía que había otro diálogo, que no se hablaba de con cuántos hombres te acostaste, con cuánto dinero hiciste, qué zapatos te compraste, si los tacones, el maquillaje. Había otro diálogo, ¿no es cierto? Que yo no lo tenía ese diálogo, porque nunca había participado en un movimiento de organizaciones. Terminó la reunión, nos vamos porque hay que trabajar, y la referente de la casa me invita para otro día, me dice, vení otro día, así charlamos. Yo regreso de vuelta y seguía teniendo un diálogo que decía, esta chica dice lo que yo quiero decir y no lo puedo decir, no me puedo expresar, porque yo me expresaba con mucha violencia. Y yo escuchaba que ella se expresaba con otra forma de hablar, ¿no es cierto? Y reclamar. Y yo reclamaba, mi reclamo era individual. Yo reclamaba lo mío nada más, ¿no es cierto? No me lleven presa, quiero los condones, ¿dónde compro? Tenía como un reclamo muy básico. Seguí yendo a ese lugar, me seguí informando. Ahí también conocí, intermedio de comunicación, a María Belén Correa, una gran activista argentina. Ella fue presidenta de la asociación ATA, vive ahora en Alemania, y empecé a tener información, ¿no es cierto? Esta cosa. Yo les cuento una cosa, yo trabajaba en una esquina y atrás de donde yo trabajaba había un centro de salud que entregaban los condones gratuitos. Yo no sabía, yo los compraba, porque como nunca me acerqué a una organización, yo no sabía. Después que tuve la información, obvio que me iba al centro de salud y me daban cajas de condones, y yo no lo sabía, y muchas de nosotras tampoco sabíamos que eso era gratuito y que existían organizaciones. Me fui empoderando, me fui capacitando. Yo siempre digo que fui a 5.800 talleres
para poder tener un vocabulario, entre comillas, accesible, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que practicaba la palabra vulnerabilidad, yo no sabía lo que era la palabra vulnerabilidad. Entonces yo practicaba antes de ir a las reuniones, decía vulnerabilidad, vulnerabilidad, para acordarme de esa palabra para después yo expresarme y reclamar. Para mí la vulnerabilidad era los policías me pegan, la policía me maltrata, esa era la palabra. Bueno, y así empezar a ir a talleres, a entender el tema de la incidencia política. Me capacité y mis compañeras me dijeron, Marcela, me parece que estaría bueno de que vos seas la presidenta, había fallecido la presidenta de ATA, que seas la presidenta de ATA, y ahí ingreso a ser la presidenta de la asociación ATA. Una asociación que yo creo que es una organización que tiene un poder político y una estructura realmente de una organización social, civil, humanitaria, política. Las presidentas que han pasado, somos ya 5 presidentas, entonces, ninguna se quedó en el lugar. Primero fue Pía Baudraco, María Belén Correa, Charo, después vengo yo, ahora hay otra presidenta, está Luisa Paz. En estos años se cambiaron las presidentas. Y eso quiere decir que todas tenemos la capacidad para poder enfrentar al Estado. Ya somos muchas más, no es una sola persona. Creo que hay frases que dicen, la información es poder. Y acá en este momento la información en Argentina la tenemos todas las líderes y todas las que somos parte de la Asociación ATA. En la Asociación ATA lo que hice fue poder formar una red nacional. Hay muchas ATA, en total hay 23 ATA, una en cada estado, una líder capacitada en cada estado, que será la próxima presidenta. Se irá Luisa y vendrá otra presidenta de otro lugar o vendrán... y también el tema del reconocimiento de mi lucha. Yo en el año 1990, hice una demanda al Estado, antes de la ley de identidad de género, una demanda al Estado por mi identidad. En el 2009, antes de la ley de identidad de género, me otorgaron mi documentación, le gané un juicio al Estado, y me reconocieron mi nombre, mi sexo, y eso también fue un logro, y fue el modelo de la ley de identidad de género en Argentina. Yo les cuento por qué. Yo en esos 9 años que estuve haciendo un juicio al Estado, pasé por todo lo que pasa a una persona que tiene disforia de género. Psicólogo, psiquiatra, médico forense, todo. Tenía que entregar cada 3 meses mis antecedentes policiales, económicos, todo un control por 9 años. Y cuando me entregan mi documento, yo me acuerdo que fui al juzgado y me dieron mi expediente. Mi expediente era así, tenía todas las enfermedades, de que tiene una persona que tiene disforia de género. Y mi documento salió con disforia de género. Entonces, cuando en el 2009, yo estaba dentro también de la Federación Argentina, empezamos a trabajar la ley de identidad de género, y decíamos que ninguna persona trans en Argentina tenía que pasar por todo lo que tuve que pasar, ¿no es cierto? Yo, y creo que éramos 2, 3 chicas más que lograron su documento. Entonces ahí empezamos a hacer la ley de identidad de género, sin disforia de género, sin tener que pasar por un médico, sin tener que pasar por ninguno del tema judicial, que sea un tema administrativo. Entonces después la ley es un logro en Argentina. Sí que es una ley administrativa. Y qué bueno que nos hablas de todo este precedente y también como pues la lucha, tu lucha sobre todo, ¿no? Ha sido muy fuerte. Pero también esto nos demuestra de que Argentina sigue siendo uno de los países que implementó toda esta ley de identidad de género o este reconocimiento sobre las comunidades trans y ha sido un referente histórico, ¿no? Es algo que
nadie se puede olvidar. Argentina fue uno de los países, su No. modelo de ley de identidad de género ha sido el mejor en los últimos años, Y, antes que cualquier y de matrimonio igualitario, porque matrimonio Argentina igualitario. tiene el matrimonio igualitario antes que Estados Unidos, el país que tiene todas las leyes, antes que Francia, antes que un montón de países. Y yo creo que cuando una hace una ley como la de la ley de identidad de género, desde la mirada de una mujer trans o de un hombre trans, desde la niñez y la adolescencia, porque acá lo que defendíamos era el derecho a la construcción de género, ¿no es cierto? Y yo no me construí a los 30 años, yo me construí a los 5 años, cuando ya recibí un maltrato familiar en donde me decían, sentate bien, habla más fuerte porque tenés la voz que parece una mujer, no muevas las manos, y ya recibía tirones de pelo, violencia de la familia, después recibí violencia en el colegio, después no podía conseguir trabajo porque mi construcción y mi género, en este caso de mujer trans femenina, era muy fuerte. Entonces, construimos una ley desde la niñez y la adolescencia. En Argentina, un niño y una niña trans puede cambiarse su identidad porque eso demuestra que ese niño y esa niña va a terminar su nivel educativo, no va a tener que salir de la casa, no va a tener que esconderse, porque va a haber una ley que te va a amparar, ¿no es cierto? Que acá en Argentina ya hay casos de compañeras que ya han entrado a la universidad, a la facultad, con su nombre, y lo lograron hace 8 años cuando tenían 15 años. Entonces, esto quiere decir que una ley lo que hace es protegerte y, por supuesto, erradicar la discriminación. Y sobre todo que se reconozcan tus derechos, que es las cosas, Exacto. es algo muy esencial, ¿no? Sí. Eh, no sé, Elizabeth, ¿tú querías preguntar algo? Tenemos también No, algunos... sí, ajá. ¿Qué ibas a decir algo? No, sí que tú. Ok, bueno, wow, es muy impresionante todo lo que nos cuentas, ya que sabemos un poquito más de tu historia, un poquito más de tu trayectoria y de tu lucha. De verdad que es un ejemplo para mí. Yo sé que para muchas que estamos como iniciando en este camino y que vemos una necesidad aún aquí en Estados Unidos y para nuestros países en Latinoamérica. Es un ejemplo escucharte a ti hablar, la verdad. Vamos con las preguntas ahora, Y pues. yo te hago un ejemplo, Elizabeth. Yo tengo un hijo, ¿me entendés? Un hijo que crié desde 1 año y medio, que era un hijo de mi pareja, y lo crié. Mi hijo tiene en este momento 34 años, y yo lo tuve por muchos años escondido, hasta los 18 años, por temor a que me lo saquen, por temor a que lo lastimen, a que lo hieran. Sabemos que el vocabulario que a veces que la mayoría o a veces la gente se expresa hacia nosotras, hiera a mi hijo, ¿no es cierto? Que le digan tu mamá es o tu mamá no es eso que vos decís. Entonces, estuve por mucho, me fui de Argentina y protegí a mi hijo porque tenía mucho temor de que su niñez sea, ¿cómo te puedo decir? Una niñez de violencia, y que esa persona que crié, ese niño con amor, me pregunte, vos no sos mi mamá, o vos qué sos, ¿me entendés? Y en todos estos años mi hijo nunca me preguntó qué soy. Y lo he hablado con él, y él me dice, pero mamá, yo no tengo que preguntarte qué sos vos. Vos me criaste y sos mi mamá. Entonces, eso es parte de la... tengo nietos, tengo su nieto, entonces es parte de lo que una protege, ¿no es cierto?, en la familia, y lo que yo construí. Ahora, como yo, hay muchas madres trans, muchas madres trans, muchas madres que criamos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, que los hijos de nuestras hermanas, que emigramos y mandamos dinero a nuestros sobrinos para que terminen la primaria, la secundaria, para que
que vos tengas algo que digas, esto es lo que yo no pude hacer, porque a todas nos pasa eso. Nos reflejamos en nuestros sobrinos, nos reflejamos en nuestras hermanas lo que nos hubiese gustado ser, ¿no es cierto? Es decir, terminar la primaria, la secundaria, tener un trabajo, poder hacer a lo mejor otra vida de la que hicimos, y no hacer una vida de escondernos continuamente. Yo siempre digo, yo conocí Estados Unidos, cuando conocí Estados Unidos, estuve con Belén, yo decía, wow, Estados Unidos. Dije, esto es lo mejor del mundo. Y cuando conocí a mis compañeras latinoamericanas, centroamericanas, yo decía, qué raro que salen camufladas de día, en un país que se vive que hay una estatua que dice libertad. Qué raro que mis compañeras estén escondidas y que cuando ejercen el trabajo sexual saben que pueden ser deportadas. Yo decía, no es lo que yo pensaba. Y eso creo que también me pasó en otros países, que fui pensando que esto es la libertad absoluta, y creo que todavía la comunidad trans no vive en una libertad absoluta y real, en ninguna parte del Claro. mundo. Sí, eso sí es muy cierto, la verdad. Sí. Cuéntanos de tu experiencia, basado en tu experiencia, basado en lo que tú ves con las otras compañeras y las hermanas trans de Latinoamérica, líderes. ¿Qué es lo más difícil para una activista trans en América Latina y el Caribe? ¿Qué es lo que encuentras más difícil tú? Sí, nosotras estos años, son 15 años de Relac Trans, venimos trabajando en la región. Yo me acuerdo que hace 15 años, primero era sacarnos el rótulo de hombres que tienen sexo con hombres. Yo he ido a la ONU, he ido a Naciones Unidas a hacer mi presentación frente a la salud mundial, a la OMS, OPS, diciéndole que yo no soy un hombre que tengo sexo con hombres, yo no soy un HCH, yo no soy un hombre gay, yo soy una mujer trans. Esas fueron nuestras primeras acciones para realmente poder tener un acceso a la salud sin discriminación. Ustedes saben que la mayor mortalidad en la población trans son el VIH-Sida y los crímenes de odio y la pobreza. Eso sigue la pobreza, la exclusión y la emigración forzada. Entonces, me acuerdo que esas fueron las primeras acciones, lo logramos que en Latinoamérica en los servicios de salud nos traten con nuestra identidad de género en toda Latinoamérica. Después empezamos a trabajar el tema de la ley de identidad de género, lo logramos, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, logramos la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Y en algunos estados en Brasil. No logramos en algunos países logramos la ley, pero ejemplo, Ecuador no logramos una ley de identidad de género, realmente una ley que tengas un documento. Eso ahí lo debes saber, Lía, más o menos el tema de Ecuador. Estamos presentando una reforma de la ley de identidad de género en Ecuador. Y eso lo logramos, Costa Rica lo logramos con una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que estamos trabajando con las compañeras es el tema de el feminismo trans. Se vino la ola verde, la ola violeta, la ola trans. Entonces, hay que preparar a nuestras compañeras, hay que empoderarlas a nuestras compañeras frente al machismo y al patriarcado. Todas nos criamos, yo digo todas, pero me incluyo. En esto que incluyo nos criamos en el machismo. Yo fui un varoncito hasta los 13 años, ¿no es cierto? Me criaron hasta los 13 años para mantener una familia, para ser el hombrecito de la casa, para maltratar, para castigar, para tener libertades que no las tienen las mujeres. Y creo que todas, la mayoría, nos criaron de esa forma. Entonces, después
una se tuvo que ir deconstruyendo. Cuando una se construye como mujer, en el caso de una mujer trans, empezamos a ver que eso que nos enseñaron a nosotras lo recibimos día a día. La violencia de género de nuestras parejas, de la policía, del Estado, de todo. Entonces empezamos a trabajar con las compañeras esta cosa de desconstruirnos, ¿no es cierto? Yo digo que hay una nueva generación, ¿no es cierto? A mí yo la veo a Lía con su pañuelo y a otras que me encanta, me encanta, me encanta, y la fuerza y la resistencia, y yo digo que el día que lo vamos a lograr realmente una lucha feminista también va a ser el día que no nos maquillemos más, no usemos tacones, no dejemos los pelos como salen los pelos, y no nos tenemos que estar preocupando por el otro. Ahora, nosotras venimos de esa construcción de que nos preocupamos que el otro no vea bien. Nos construimos con aceites en el cuerpo, con cirugía, con senos, nos construimos porque queríamos estar bien para el otro. ¿Y quién es el otro? El machista, el macho, ¿no es cierto? Nos construimos, más siendo latina, ¿no es cierto? Que nos construimos para ese hombre. Entonces tenemos que empezar a trabajar esa deconstrucción. Ya hay una nueva generación, ¿no es cierto?, que no habla más de marido. Esa palabra marido no existe más. Marido, esposo es de las esposas de la policía. Tan patriarcal, ¿no? Nos ata. Claro, hay que sacarse todo eso. A mí me encanta La Pantoja, todas esas cosas, esos temas que me acuerdo de mi juventud. Yo siempre, mi trabajo activista es sobre lo mío y poder estar un poco mejor. Y yo me acuerdo que ponía temas de no sé, vamos a poner Luis Miguel o algo, y lloraba y decía, ay, me quiere, y él es el único hombre que me quiere porque soy trans. Y creo que eso hay que sacarnos, porque hay temas musicales que nos humillan tanto como personas, nos humilla, porque esos temas musicales son los temas que dicen, voy a ser la única, volvé conmigo, te lo pido, y se tiran al piso y se arrodillan para que vuelva ese hombre maltratador, ¿no es cierto? Ese hombre que nos maltrata y que no nos contiene en ningún momento. Entonces hay que desconstruirnos, es muy lindo, son muy lindos los temas de los 70 y 80, a mí me encanta. Yo ya lloré mucho. Ahora no quiero llorar más, no lloro más. Trato de escuchar temas que sean de movimientos sociales, de mujeres que luchan para que no sean asesinadas, para temas muy lindos en esta forma que te empoderan. Y creo que ahí es donde tenemos que estar las organizaciones que venimos de hace muchos años. Darles lugar a esa nueva generación. Esa generación tiene que estar al lado nuestro, porque esa generación no piensa en el marido ni en la esposa. Esa generación tiene una lucha cultural, ¿no es cierto? Cultural. Entonces, son los jóvenes que van a estudiar, que están estudiando en las universidades, y que cuando uno va a dar una charla, ve una mariquita ahí entre todos, pero una mariquita que ya salió del closet, no como nosotras cuando íbamos al colegio, que íbamos con miedo, que íbamos con mucho terror a que se den cuenta, y vemos que esa mujer, esa adolescente trans ya comparte con otros jóvenes y va educando. Nosotras no podíamos educar, porque nos maltrataban. Ahora la nueva generación que está dentro de los espacios universitarios también educa, porque ya tiene una conexión, puede expresarse, entienden los sentimientos que tiene esa persona, las amigas, los amigos los ayudan. Entonces, yo creo que es necesario que las organizaciones, en este caso las organizaciones trans, estén participando en las nuevas disidencias y las nuevas identidades que existen, todas, tienen que estar, y si son jóvenes, mejor, porque es donde van a poder llegar
a ese grupo que a lo mejor nos cuesta a nosotras. Nosotras tenemos mucho diálogo con nuestras compañeras de nuestra edad o compañeras que están en una situación muy fuerte de vulnerabilidad. Pero hay otra población que no puede quedar afuera, que es la población que a lo mejor tiene recursos, que nunca va a estar en situación de calle, que va a llegar a poder terminar la primaria, la secundaria, que no va a migrar, que no necesita migrar, porque uno emigra por libertad y por esa mucha pobreza que tenemos en nuestra región. Entonces, hay otra población que no va a migrar, o que hay que hacer la parte de nuestra lucha, porque no es solamente nuestra vulnerabilidad, en este caso de la pobreza y la migración, que hay que trabajarla. Hay mucho más para trabajar. Y creo que ahí es donde tenemos que estar. Una pregunta, Marcela. ¿Qué es lo más difícil para una activista trans enfrentar en América Latina? Sobre todo tú como activista, ¿no? Y para muchas compañeras que están dentro de la red, la trans. Sí, sí, hay compañeras, nosotras hace unos años en Honduras, fueron asesinadas toda la comisión directiva de una organización nuestra, que eran 4 compañeras, fueron asesinadas la mayoría en la puerta de la organización en Honduras, y la compañera se tuvo que ir de Honduras, que usted creo que la conocen, a Claudia Spellman, que es de Nueva York. Ella tenía una comisión directiva y a la comisión directiva la asesinaron. Las compañeras de El Salvador, de Guatemala, en donde no solamente la violencia es institucional, sino también son de las pandillas, donde la trata de personas está en toda Latinoamérica. Yo voy a hablar de Latinoamérica, está todo en Latinoamérica, pero sus redes que tiene las trata de personas es las redes que sabemos que están en Europa, en donde las compañeras son llevadas a Europa, y donde creo que es necesario tener una agenda política y abierta. Cuando decimos política y abierta, no olvidarnos de las compañeras migrantes, de las compañeras que están en situación de calle, de las compañeras que están en las cárceles, las compañeras que son líderes y que hay que pedir protección, porque las redes lo que hacen es extorsionarte. Yo he tenido problemas en mi país de extorsión, de redes, solamente por lograr liberar a 3 mujeres trans menores de una red de trata de personas. Me han hecho denuncias porque yo entrego material de prevención y dicen que yo fomento la prostitución, ¿no es cierto? Y creo que acusarme de que yo trabajo para prevenir cualquier enfermedad y que esa compañera tenga información. Lo que pasa es que a la trata de personas y a las redes no le conviene que las compañeras tengan información, no les conviene que las compañeras puedan huir y puedan elegir y puedan estar. Cuando uno está empoderada puede elegir, puede decir, yo la verdad yo estoy empoderada, puedo llamar por teléfono, puedo un montón de cosas, me acerco a una organización. La violencia que vivimos las líderes en la región es muy fuerte. Y voy a hablar de Argentina. Nosotras terminamos un gobierno de derecha hace 3, 4 meses, que se fue, un gobierno en la cual las cárceles en Argentina, en este caso, se llenaron de mujeres trans detenidas por causas de drogas. Y no eran solamente por consumo, sino eran por narcotráfico. Hay 48 compañeras migrantes detenidas por narcotráfico, pero son causas armadas. Es el tema de la limpieza social tuvimos, y recibíamos amenazas del gobierno anterior, porque yo creo que cuando una está empoderada
y accede a un montón de información, molesta al gobierno. A ustedes también le debe pasar en Estados Unidos, porque es más fácil que una organización se acerque y le pida al Estado, le pida cosas, y es diferente que una organización los denuncie, ¿no es cierto?, por no cumplir lo que tienen que cumplir. Porque yo creo que siempre voy a decir que ningún Estado en Latinoamérica todavía ha cumplido con la población trans. Y vamos a poner desde Estados Unidos para abajo. Bueno, y voy a incluir Canadá porque tenemos una compañera que está viniendo de Canadá, que viene porque la pasó muy mal en Canadá. Entonces, yo creo que no hay ningún gobierno todavía que ha puesto en la agenda política a la población trans. Y cuando hablo de ponernos en agenda, es darnos los derechos, como cualquier otro ciudadano, acceder a los beneficios, y cuando hablamos de los beneficios no son subsidios, sino son el poder trabajar y el poder tener una vivienda. Fíjense en que las agendas van cambiando. Hace unos años pedíamos salud, salud, salud. Ahora pedimos trabajo y vivienda. Queremos tener nuestra vivienda, pagarla con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Hay dos generaciones que quedamos afuera de esa agenda. Una compañera de 35 años ya es una mujer adulta mayor en Latinoamérica. Ya es una mujer adulta mayor, ya no puede ir a trabajar, a ejercer el trabajo sexual y competir en las zonas de trabajo. Y una mujer trans de 50 años, 45, ya queda fuera de todo el sistema. Ya tenemos un montón de problemas de salud, porque a los 20 años, a los 18 me puse aceite en el cuerpo, porque me automediqué, tengo cirrosis, tengo hepatitis, se me está pudriendo el cuerpo, un montón de problemas. Todos esos problemas que tenemos de salud, eso se llama falta de políticas y exclusión social. Entonces, es muy difícil que te tomen para trabajar con todos esos problemas, ¿no es cierto? Cuando ya tu cuerpo no resiste. Entonces, tu cuerpo no resiste. Tu cuerpo dice basta. En un momento que tu cuerpo dice, chao, me voy del mundo, me voy porque mi cuerpo no resiste, porque yo desde los 15, 16, me automediqué, pasé por problemas, pasé por un consumo, viví en la calle, hay un montón. Entonces, el Estado tiene que reparar todo eso, y tiene que hacer una reparación a la población trans, los gobiernos. Ya lo logramos en Uruguay. Uruguay es el primer país que tiene la reparación histórica. Todas las mujeres trans mayores de 40 años que han pasado a la dictadura militar cobran todos los meses la reparación histórica, ¿no es cierto? Que es como un subsidio que cobran todos los meses. También lo logramos en Argentina, en una provincia que se llama Rosario, en una provincia que se llama Santa Fe, Santa Fe, en donde las compañeras, hay 40 compañeras que cobran, más creo que hay, cobran la reparación histórica, que es por la dictadura militar y todo lo que pasaron desde la niñez. Porque no nos dejaron estudiar, no podíamos estudiar, no podíamos un montón de cosas. Entonces, hay muchas cosas para reparar todavía en el tema de la población trans, pero necesitamos una población trans fuerte, una población trans con un discurso político, una población trans que ocupe lugares políticos, que no solamente nos cerremos en nuestra organización, que empecemos a estar dentro de los partidos políticos, que estemos dentro de las listas de legisladores, diputados, senadores, lo que sea, pero que tenemos que empezar a ocupar lugares políticos, porque si no, no vamos a poder legislar en los espacios. Y yo creo que también eso lo estamos demostrando en la región, ¿no es cierto? Estamos demostrando que la población trans se identifica con partidos políticos, ¿no es cierto? Nos identificamos con partidos, y creo que eso no se veía hace 10 años. Las mujeres trans, vos le decías, no sé, vamos a una reunión y te decía, ay no, yo en la política no me interesa la política a mí.
Entonces yo le explico a las compañeras que todo el día hacemos política. Cada vez que yo voy a comprar un kilo de pan, busco precios según mi bolsillo. Ese precio que yo voy a comprar es política, porque estoy haciendo política. Compro a mi beneficio, gasto mi plata, pero así como gastás tu plata, tu beneficio, necesitas un Estado que te responda, un Estado que te brinde una casa, un Estado que no solamente te brinde los condones ni el tratamiento retroviral, porque la verdad que nadie puede salir de la pobreza con condones y retrovirales. Salir de la pobreza es otra cosa, es otra cosa. Marcela, y ya que estamos tocando estos temas, ¿verdad? ¿Por qué no nos platicas un poco, profundizando más en el tema de la desigualdad, de la pobreza y de la precariedad que existe en países de Latinoamérica para las mujeres trans, en especial en esos momentos de pandemia? ¿Qué nos puedes profundizar sobre eso? Sí, el COVID-19 vino a desnudar la problemática trans en Latinoamérica, ¿no es cierto? En este caso, Latinoamérica. Pero la población trans toda la vida vivió en cuarentena. Toda la vida vivimos en cuarentena, en no poder salir, en no poder ir a un supermercado. Muchas veces hemos ido al supermercado y nos han sacado del supermercado, querido ir a comprar algo en una farmacia y nos han sacado, no nos dejan entrar en los moles, en el shopping, en muchos lugares, no nos dejan salir de nuestros países en algunos lugares. Entonces, nosotras conocemos lo que es la cuarentena, sabemos lo que es vivir en cuarentena. Entonces, el COVID lo que nos va a hacer, en este caso a la población trans, es poder tener otra mirada. Entonces, yo hablaba el tema de la alimentación, ¿no es cierto? La falta de alimentación para las personas trans. En 15 días, cuando empezó la cuarentena, en los primeros 15 días, ya la población de Latinoamérica trans no tenía para comer. Todas nuestras finanzas ya empezábamos a no tener para comer. Ahora, el 99% de las mujeres trans somos trabajadoras sexuales en Latinoamérica. ¿Qué pasó con la administración de nuestras finanzas? ¿Qué pasó con ese dinero que nos da el trabajo sexual como cualquier otro trabajo? ¿Ese dinero lo manejamos nosotras o se lo enviamos todo a nuestros familiares? Y nos quedamos con poca plata pensando que nunca íbamos a tener una pandemia, una epidemia. Yo, la mayoría de los casos que hablaba con las compañeras era que no tenían para comer, no había, se les había terminado el dinero. Entonces, creo que hay que empezar a trabajar con las compañeras el tema de el sostenimiento de lo económico en cada una, cómo nos vamos a sostener económicamente a futuro. Puede venir otra pandemia, pero hay que ver cómo nos vamos a sostener a futuro. Nosotras hemos recibido llamados desde la compañera más top, pidiéndonos ayuda, que vos decís, pero ¿cómo? Nunca te acercaste a una organización porque no necesitas, y cuando tenías un diálogo con ellas te explicaba, lo que pasa que no tengo, me van a echar, tengo que pagar el alquiler, tengo que un montón de cosas. Entonces, el COVID nos va a dejar a la población trans en un estado de miedo, mucho miedo. Se dio en algunos países de Latinoamérica, en la mayoría, que las compañeras que viven en las grandes capitales o en las capitales de los países pedían para volverse a su ciudad, porque sabían que en su ciudad iban a tener para comer y que era más barato comer en su ciudad, ¿no es cierto? Esto como vivir en Buenos Aires e irse a una ciudad en Jujuy o en Salta, que está la familia, saben que van a gastar menos dinero y comer, que en las ciudades grandes no, porque si no salís a ejercer el trabajo sexual, no vas a comer. Y si no se puede en la cuarentena,
salir a caminar a la noche, te llevan presa o te multan. Entonces, vimos muchas compañeras que no solamente que nos pedían, sino que se fueron, que hicimos todo un trámite para que puedan viajar. Allá hay algunos países que se puede viajar internamente, y esas compañeras que estaban asiladas totalmente en una pieza, en un hotel, 4, 5, 6, 10 chicas viviendo en una pieza, empezaron los problemas, inconvenientes económicos, y están pidiendo volver a su ciudad. Por eso digo que el tema de el COVID-19 en la población trans, nos tenemos que dar un gran debate. Uno de los debates es: los crímenes de odio no pararon en la cuarentena, siguieron. En todos los países de Latinoamérica hubo crímenes de odio hacia las personas trans en el COVID-19. La violencia de género hacia el género femenino o la mujer siguió estando presente, y en algunos países con más muerte hacia las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, convivir con tu enemigo en tu casa es bastante bravo, más si una mujer no está empoderada para poder enfrentar al machismo y al patriarcado. Y muchos casos de llamados de compañeras que salieron de sus casas porque se les terminó el dinero y porque tenían un compañero o una persona viviendo y le exigía alimentación, le exigía, y esa compañera se tuvo que ir de su casa a un parador, a un lugar para poder dormir, y están viviendo en esos paradores y no pueden regresar a su casa, a ese lugar, si no saben si le vendieron las cosas, si le robaron las cosas. Entonces, creo que hay que trabajar muy profundo con las compañeras el tema de el empoderamiento, y en este caso el empoderamiento feminista. El feminismo vino a la región para enseñarnos a querernos más, porque te enseña a quererte, ¿no es cierto? A decir la palabra basta. Hasta acá llegaste, basta. Yo Mira no, que, hasta acá. mira que una cosa de la que dices, Marcela, es que es muy real, y que, bueno, era nuestra siguiente pregunta, era cómo esta epidemia de la violencia, de los crímenes de odio y los feminicidios no han parado. Aun con COVID o sin COVID, no van a parar, y después del COVID también. Entonces, la realidad es que ahora, en este momento, en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, en esta crisis de salud, que también afecta a la comunidad trans, aún podemos ver cómo se ha multiplicado, cómo se han disparado los casos de discriminación, de violencia, de transfeminicidio, no solamente de la sociedad, sino también hasta del mismo Estado, ¿no? Lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia. Hemos tenido conversaciones con las compañeras de la red trans de Colombia, por ejemplo, de la red comunitaria trans, que las compañeras nos contaban sobre cómo una aliada que se planteaba como aliada de la comunidad trans, en un momento determinado decreta una ley que técnicamente vulnerabiliza y lastima la vida de la comunidad trans, y que es más, hace o impulsa o levanta este odio que de por sí la sociedad tiene sobre nosotras, sobre nuestras identidades, ¿no? El ver cómo la policía nos maltrata. En Perú, compañeras que salen con una ley similar a la de Colombia, a la de Bogotá, a buscar alimentos para alimentar a sus familias o alimentarse ellas mismas o al grupo de compañeras con las que viven, como tú dices. Muchas vivimos en este sistema de vivir en una pieza, ¿no? De entre 4, entre 5, entre 10, y es crítico, es una situación crítica que nadie la está hablando, ¿no? Sobre todo los gobiernos no lo reconocen, tienen un descaro total de decir que no está pasando, pero nosotras que lo vemos y lo vivimos sabemos que está pasando. Sí, sí. Lo que vos decís, el tema de vivir en un hotel o en una habitación, 4 o 5 personas, compañeras, se ha dado las discusiones entre ellas, maltrato entre ellas, porque es convivir, y llegamos al extremo de estar peleándonos por el alimento. ¿Ves? El alimento, que no pasaba eso, no pasaba, porque en esta cuarentena las compañeras se pelean por su alimento, y donde un Estado no está presente, donde no hay un Estado con políticas públicas, con programas,
con programas específicos, porque te vuelvo a repetir, una caja de condón, los retrovirales todos los meses y una bolsa de alimentos no va a solucionar nuestros problemas. Eso no es una solución, ¿no es cierto? Hace 20 años veníamos discutiendo los condones. Hace 10 años que venimos discutiendo los retrovirales que lleguen para las personas trans. Ya llegaron. Y ahora la pandemia, una bolsa de alimentos. Y a esto tenés que sumarle que las organizaciones sociales somos las únicas que estuvimos y estamos con nuestras organizaciones. El Estado no está presente. Fuimos nosotras las que arriesgamos nuestras vidas entregando la mercadería, asistiendo a las compañeras, y en donde el Estado en algunos lugares lo que hizo es decir, bueno, miren, ¿cuántas son? Son 30, tomen 30 bolsas. La semana que viene otra vez. Es más que las 30. Hay un tema de salud mental, hay un montón de temas donde el Estado no está presente y donde al Estado tampoco les interesa que la población trans salga de la pobreza. Entonces, yo creo que, por eso digo que tenemos que tener compañeras empoderadas, con discursos políticos, no solamente el discurso tiene que ser, no nos ayudan, me pegan, me esto, no me dan, no, tiene que ser otro discurso, no nos podemos seguir victimizando, ¿no es cierto? Tenemos que salir de victimizarnos. Entonces, tenemos que salir con un reclamo político, un reclamo de exclusión, ¿no es cierto? Esta cosa de decir, estamos excluidas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden fijarse el paso de las personas trans, de las mujeres. Pobreza, construcción femenina, cárcel, exclusión social, y después VIH, exclusión social y muerte. En todo ese camino que hace la sociedad como todas, nosotras continuamente nuestro camino es un delito, ¿no es cierto? Entramos en el delito. Entonces, hay que trabajar ese tema. Yo siempre digo que ninguna persona trans quiere ser pobre o nace pobre, ¿no es cierto? Esto es, el Estado no te da las oportunidades para vos poder avanzar. Entonces, yo creo que las organizaciones, en este caso, las organizaciones latinas, tenemos que tener un programa en conjunto todas, ¿no es cierto? Y yo creo que el programa tiene que ser un programa vuelvo a repetir, que es de inclusión, porque yo a veces escucho algunas organizaciones y todavía están hablando del condón, están hablando del condón, están hablando del VIH, están hablando de... Sí, yo creo que eso hay que unirlo todo en educación sexual y salud sexual y reproductiva. Yo creo que teniendo un tema de educación sexual y educación sexual, uno puede unir todo y la persona puede tener la información. Ahora, si solamente hablamos de el uso del condón y después cuando juntamos a 10 compañeras trans y donde vienen hombres trans y hablamos de la gestación en hombres trans y las compañeras se miran y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es gestación? ¿Qué es esto? Entonces, tenemos que tener una educación sexual, como yo digo, educación sexual con y en la diversidad. Todo junto. Y la prevención de enfermedades tiene que ser en la diversidad y con el respeto a la identidad de género. En este transcurso de la cuarentena yo he recibido llamados de hombres trans con problemas en situaciones muy, muy graves de problemas ginecológicos. Entonces, hay que decirles, hay que armar un espacio en un hospital, hay que tener un espacio, pero eso tiene que ser el vocabulario cotidiano nuestro. Yo conozco compañeras que no saben todavía qué es un hombre trans.
¿no es cierto? Y que piensan que el hombre trans es la machorra que nosotras conocemos en el barrio, ¿no es cierto? Y que es esa mujer de pelo corto. Hasta ahí conocen las mujeres trans, hay mujeres. No conocen más allá de lo que es la sexualidad y la diversidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos, principalmente hay que sacarse la fobia que tenemos todas, porque todas tenemos fobias. Eso es real, todas tenemos fobia. Sacarnos esa fobia y realmente hablar desde el deseo sexual, desde la sexualidad, y realmente entender que existe las parejas trans, que existen parejas entre dos mujeres trans. Cuando uno va diciendo todo eso, lo que va haciendo es desconstruir el machismo dentro de nuestras compañeras. Porque muchas de nosotras que venimos de Latinoamérica, aparentemente nos criaron solamente para satisfacer a los hombres, ¿no es cierto? Los hombres nos miran, entonces nos bajamos el calzón y ya está, ese es el placer que le tenemos que dar, porque se supone que ese hombre, si está conmigo, yo soy la más linda. Tuvo sexo conmigo, yo soy la más linda. Entonces hay que desconstruir. Hay muchas mujeres trans que dejaron su sentimiento de amor hacia otra mujer trans por el miedo a lo que digan y por el machismo en el cual se crió. Yo conozco muchas compañeras en donde conozco y me puedo incluir también yo, de decir, pero mi compañera, tengo sentimientos con mi compañera. ¿Por qué no puedo tener a futuro una pareja con mi compañera? Pero lo puedo decir ahora, porque me empoderé, me estoy desconstruyendo, pero hace 30 años atrás no lo podía decir. Y si lo pensaba, tampoco lo podía transmitir a mi compañera. Entonces, esta nueva generación que está ahora, los pansexuales, los intersexuales, eso a nuestras compañeras que vienen de países en donde hay mucho machismo, hay que participen en esos lugares y va a ver, y ustedes van a ver que muchas de las compañías dicen, ay no, yo en eso no me meto. A mí eso no, es una forma de defenderse, es la barrera que tienen las personas que no pudieron expresarse y disfrutar su vida sexual. Ay, no, esas cosas es para ustedes, te dice. Yo no me meto en eso, yo no entiendo cómo se besan, no entiendo cómo. Digo, pero compañera, usted piensa lo mismo que piensan los grupos antiderechos. Cómo nos besamos, cómo nos tocamos, cómo vivimos nuestra vida en libertad. ¿Cómo amamos, no? Exacto, pero a esas compañeras y compañeros hay que mostrarle y ponerlos en el debate. Compañera, usted no puede pensar así, porque usted si se besa también, no, pero yo soy diferente, no, usted no es diferente. Usted es igual a todas las personas. Y yo creo que otra de las cosas que hay que empezar a sacar es el tema de somos diferentes. Yo no soy diferente. A mí, la verdad, yo no soy diferente. Yo necesito vivir en la igualdad, pero diferente no soy, porque no tengo un brazo más, no tengo 5 senos, yo soy igual que todas las personas. Entonces, hay que hablar de la igualdad, ¿no es cierto? Y creo que el COVID-19 nos ha demostrado en muchos países que la comunidad trans le tiene un poco de miedo al COVID-19. Entonces hay que sacar ese estigma que hay. Ya me agarró el otro bicho, que me agarre el otro bicho y me voy con este bicho. Y otra vez, es una defensa que ponemos, pero en realidad le tenemos miedo al bicho o el otro bicho, a este bicho, al bicho que vendrá, a todo. Pero entonces tenemos que estar empoderadas y entender. Creo que vos, Lilian, cuando hablas yo te escucho del feminismo, hay compañeras que vos hablas del feminismo y te dicen,
No. Eso es para lesbianas. Eso es de lesbiana y son las mujeres que no quieren a los hombres. A No mí hables me de gustan, feminismo porque a eso mí me, a solamente es mí me para gustan mujeres. los machos, me gustan los machos, me gustan bien mexicanos, bien machotes, y eso le gustan a la lesbiana. No, hay que entender que el feminismo lo que hace es que el machote ese machote no te maltrate, no te humille, ¿me entendés? Y que el feminismo lo que hace es enseñarte a quererte. A mí, en mi caso, me enseñó a quererme y a poder decir, stop, basta, hasta acá llegaste. Me gusta que me muerda la oreja, me gusta que me tires un poquito el pelo, pero ya no me gusta un cachetazo, ¿no es cierto? El Claro. cachetazo no me Sobre gusta. todo, Hasta posicionarte acá sobre tus llegamos, ¿eh? derechos. Sobre todo posicionarte sobre tus derechos. Y mira que es muy curioso lo que dices, porque cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2012, y tú sabes, este proceso de crecimiento y de desconstrucción y posicionarme sobre mis derechos, también me ha permitido sensibilizar y educar a otras compañeras y empoderarlas y darles a entender que no todo tiene que tener una secuencia. En este caso no tenemos que seguir con esos patrones heteronormativos que nos dicen o que nos inculcan, ¿no? Sino también romper con esa brecha, decir, bueno, tenemos que desconstruirnos, no podemos seguir aceptando la violencia, no podemos seguir permitiendo que se nos ponga de lado o siempre se piense en todo y a nosotras nos dejen atrás, ¿no? Sino Exacto. salir con una voz propia desde nosotras mismas, con nosotras mismas, y decir qué es lo que pasa, posicionarnos y que se nos pongan dentro de estas discusiones, en estos espacios donde siempre se nos dice que no cabemos y donde vamos a decir siempre, no, espérate, yo también merezco estar aquí, porque si vas a hablar de mis derechos, yo tengo que estar en este espacio de debate para hablar sobre mis derechos. Yo no quiero que otra persona que no sea trans hable de mí. Sí, y el tema de trabajar el tema, hay que trabajar el tema de la autoestima de las compañeras, el tema de entender que una no es una mercadería, que una no es un objeto, que hay muchas cosas que pasaron a la historia, que no podemos retroceder, ¿no es cierto? Que esta cosa de que ustedes saben que yo estoy en contra de los concursos de belleza, ¿no es cierto? Siempre digo, una, porque nunca me dejaron participar, porque no tengo los rasgos que quieren, eso ya está, No cumplimos con esas normas. debe ser de bronca que tengo, bueno, pero siempre digo que los concursos de belleza me parece que son, los concursos lo que hacen es humillar a las compañeras, se humillan porque cuando una compañera va y dice, no, vos no porque estás gorda, vos no porque sos negra, vos no porque te falta un diente, vos no porque no tenés esto, y creo que es muy humillante es para una persona, en el caso de una mujer trans, que te digan no, y que vos, la única forma que vos seas valorada es que vos pases por cirugías, que la gente te diga, ay, qué linda que sos la única mujer más linda, nunca conocí ninguna mujer. Yo siempre digo que todas queremos ser, en mi época todas queríamos ser Madonna, pero yo nunca la vi a Madonna trabajando en una esquina en Buenos Aires, ¿no es cierto? Nunca la vi. Tiene muchos millones de dinero, pero yo creo que hay que trabajar ese tema de entender de que hay otras cosas que te pueden hacer sentir bien, ¿no es cierto? En este caso, como ayudar a otra compañera, empoderarte para poder facilitarle cosas a la otra compañera. Yo creo que el tema de los concursos de belleza hacen mucho daño a las compañeras. A veces cuando uno abre las noticias ve que asesinaron a una compañera y lo primero que ponen, ella fue Miss en el año 2011, fue elegida Miss tal país y la asesinaron. Y creo que duele mucho, a mí me molesta mucho, yo tengo confronto mucho con las compañeras en el tema de los concursos de belleza, en el tema de las religiones, ¿me entendés? Hay que trabajar el tema
religión, hay que estar informadas, hay que saber que el tema de las religiones también nos humillan mucho. En el caso de las mujeres, la palabra digna, a mí me molesta mucho cuando la gente dice, ay, yo quiero un trabajo digno, quiero buscar un trabajo digno. Yo creo que para ninguna persona que esté trabajando en un hospital lavándole la cola a los enfermos quisiera estar haciendo eso, pero lo tiene que hacer porque tiene que subsistir. Entonces, ¿qué es un trabajo digno? Ser la directora de la empresaria, ser dueña de un hotel, no sé qué es ser digna. Entonces, una no puede continuamente en la vida desvalorizarse una y desvalorizar a las personas. ¿Me entendés? Hay que entender de que ser limpiadora, como ser trabajadora sexual, como ser empresaria, es un trabajo, a lo mejor mejor la empresaria no quiere ser empresaria porque tiene mucha plata y no vive bien, y no quiere ser, y lo mismo nos pasa a nosotras. A lo mejor no querés ser limpiadora, querés ser directora, pero no hay que autodiscriminarse, porque cuando uno se autodiscrimina es porque la verdad que decís, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés ser? No, yo voy a hacer, ¿me entendés? Y no encerrarse en el tema de, pero porque soy travesti no voy a llegar nunca a nada. Y creo que ahí es donde el autoestima está muy bajo. Ahí es donde hay que ponerle las pilas, hay que ponerles pila y hay que darle. Muchas te dicen, no, ¿para qué voy a estudiar si soy travesti y no voy a llegar? ¿Para qué? No, corazón, aprovechá que estás viviendo en un país que hay libertad para caminar y para poder entrar en esos espacios que yo no pude entrar cuando no tenía libertad. A mí me hubiese gustado ser un montón de cosas. No lo pude ser porque no me dejaron entrar. A ustedes le dan esa oportunidad. Y sacarse esos estereotipos, ¿viste? Hay muchas chicas jóvenes que tienen el estereotipo de algunas de nosotras, ¿no es cierto? Esta cosa de la trans parada en una esquina, así un poquito media violenta, aparece un montón de cosas, y sacarse, no, eso no sirvió, a nosotras no nos sirvió de nada. No nos sirvió tener ese estrellato que una tuvo, ¿para qué? ¿Cómo estamos ahora a los 50, 60 años? Nada. Las estrellas se fueron, nos quedamos sin ninguna estrella. Wow. Entonces, hay que trabajar para que las compañeras se empoderen. Tengo una pregunta. En este momento que estás coordinando, que eres la coordinadora regional de la Red La Trans, ¿qué se siente estar qué se siente tener una responsabilidad tan grande como coordinadora general de la Red La Trans y pues defender y estar al frente de esta militancia, hablar por las compañeras y compañeros de todos los países de la región, ¿no? En este caso de los países que representa la Red La Trans. Quisiéramos entender un poco desde ti, desde como la coordinadora general. Sí, yo soy cero protocolo, soy cero, me gusta ser tal cual soy, ¿no es cierto? Con mis equivocaciones, con mi vocabulario, me equivoco montones de veces, a veces ni me acuerdo con quién estoy hablando, los nombres de las personas que estoy hablando, pero soy tal cual soy. Y creo que la gente en la cual uno llega, yo he conocido presidentes, he estado con presidentes, y te tiene que conocer tal cual sos, ¿no es cierto? Tal cual es una mujer translatina, ¿no es cierto? Con su vestuario, con su ropa, con lo que tienen. Yo no soy de decir, bueno, me voy a comprar ropa porque tengo que reunirme con el ministro. No, voy como me gusta a mí, y si al ministro le gusta y que me venga tal cual yo soy. Es una responsabilidad. Nosotras ejecutamos hace 3 años un proyecto, el primer proyecto en Latinoamérica y en el mundo del Fondo Mundial. Nunca la población trans ejecutó un proyecto solamente de personas trans, nosotras lo ejecutamos
por 3 años sacamos un puntaje de una ejecución del 93%, nos faltó 7 puntos para lograr el 100%, un proyecto de $3.500.000 en toda la región. Volvimos otra vez a ganar esa propuesta, la estamos ejecutando de vuelta. Yo tengo un equipo de 4 personas en la oficina en Buenos Aires, es un equipo, un asistente técnico, una administrativa, una de comunicación, y después otra persona también que es otro asistente. Esos están financiados por el proyecto. Y para mí, a mí me encanta lo que hago, las luces ni estar con nadie me provoca. Yo tengo una cosa que soy muy, muy directa. Si tengo que estar con algún ministro, yo voy a lo concreto. Mire, señor ministro, estamos necesitando esto. Nada de protocolo, nada de, mire, señor ministro, le voy a mandar un mail, deme su tarjeta, después se lo pido. Pero yo voy directo. Mire, ¿cómo hacemos esto? Estamos necesitando esto. Por favor, le podría a mi compañera de acá de tal país, usted facilitarle algo, porque la verdad, soy muy, muy directa, y la verdad, mi forma de ser aparentemente le gusta, porque pudimos lograr tener espacios como, ejemplo, la Casa Trans. La Casa Trans, yo fui a Estados Unidos y fui a Washington a lo de Rubí, y cuando conocí la Casa Trans de Rubí dije, esto tiene que estar en Buenos Aires. Y así fue. Vos, Lía, fuiste a la Casa Trans en Argentina, logramos la Casa Trans en Argentina, logramos la Casa Trans en Perú, ya vamos por 2 Casas Trans. Logramos en Chile, ahora no me voy a acordar, en otros lugares. Salimos del espacio de la organización. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que lo que yo te decía, que solamente el condón y el preservativo no es la solución, y que hay una población que necesita comer un plato de comida entre pares y poder reírse, y porque si vos vas a comer un plato de comida, un comedor que no es un comedor de personas trans, ¿qué haces? Llegás, el plato te sirve, te sentás o te llevas la comida. Comes mal, la comida no te cae bien. En cambio, si vos en un espacio las personas pueden comer, pueden reírse, te va a caer más bien. Yo, en algunos casos de compañeras, cuando no teníamos comida, yo le decía, chicas, no tengo comida, no, estamos ahora y te decían, yo me quiero quedar acá, yo me quiero quedar, no importa, busquemos. Entonces ahí empezamos a cocinar. Como había compañeras que venían y te decían, no, mira, yo me quiero quedar acá, le digo, mira que yo no tengo nada, lo que te puedo dar cosas, ropa. Me decían, no, porque si yo me quedo donde yo vivo, voy a ir a comprar drogas, voy a salir a consumir drogas. Entonces venían, estaban desde las 10 de la mañana hasta que cerrábamos en la casa, después se iban, comían y se iban a dormir. Entonces, uno tiene que ir generando otros espacios, y creo que la etapa de organización trans ya la pasamos. Ya en Latinoamérica ya sabemos lo que es ejecutar proyectos, sabemos lo que es una organización, tener un acta, tener un libro, la comisión, tener todo eso. Bueno, ahora tenemos que ampliar eso, ¿no es cierto? Ese espacio hay que ampliarlo y ver cuál es la otra necesidad. ¿Cuál es? Una compañera en situación de calle, ¿dónde duerme? ¿Dónde puede comer? Y creo que, así como te lo estoy diciendo, encaré al alcalde en Buenos Aires, le dije, quiero una casa trans. Y me dice, ¿por qué? Porque pasa esto. Ustedes no cumplen esto. Entonces necesitamos nosotras entre pares administrarlo. Lo mismo me pasó, qué sé yo, la ley de identidad de género en Bolivia. Estaba el presidente de Bolivia y estaba con mi compañera de Bolivia, y le digo, ¿trajiste la copia de la ley de identidad de género? Lo tenía en el bolso. Le digo, este es tu momento, allá vamos.
fuimos y encaramos al presidente de Bolivia y le dijimos, acá, mire, señor presidente, esta es una organización, la RETA, necesitamos la ley de identidad de género. El tipo dijo, ahí está el asesor, y quedamos en contacto con el asesor, y salió una ley de identidad de género que yo no la creía en Bolivia tan rápido. Estamos hablando de Bolivia, ¿no es cierto? Una cultura, y salió la ley. Lo mismo pasó en Costa Rica. Yo me iba a Costa Rica y tenía un contacto con la vicepresidenta, ¿no es cierto? Entonces, pero de sentarme y hablar con la vicepresidenta, como también a El Salvador, la primera dama, y explicarles, ¿no es cierto? Y a veces estaba con algún mandatario y me decía, ¿te molesta si puedo fumar un cigarrillo? No, fumá, a mí no me importa nada, fumá lo que quieras, fumate lo que vos quieras, yo vengo acá que vos me escuches, no me importa, y, ¿no es cierto? Fumá, ¿me entendés? Entonces yo lo que necesita la población trans es que no se escuchen. ¿Por qué? Porque es lo que vos decís, Lía. Hay muchos señores de traje y corbata y señoras que hablan por nosotras, ¿no es cierto? Y que el Estado no tiene realmente la información que tiene que tener real de una mujer trans, ¿no es cierto? En mi país se besa cuando uno se acerca, ahora no vamos a poder besar, pero cuando uno se acerca a alguien uno le da un beso. Y yo cuando empecé a tener reuniones con gente de los gobiernos, yo los saludaba y yo veía que algunos hacían así como, me va a besar una travesti, voy a besar una travesti, o le voy a dar la mano a una travesti. Gente, mujeres del gobierno, ministras, y yo veía que había una resistencia, ¿no es cierto? Y también veía que había muchos que, dándome un beso o un saludo, se sacaban esa culpa de transfóbicos que tienen, ¿me entendés? Claro. Marcela, y hablando ya de la organización, ¿verdad? De la Red Black Trans, ¿cuáles son los temores que existen? ¿Cómo está afectando ahorita la pandemia al trabajo que tú realizas? ¿Y cuáles son como que los temores más latentes que existen para tu organización? Sí, los temores es que yo viajo mucho a hacer incidencia política, programo reuniones con gente de gobiernos y espacios. Este año no pudimos ir a la reunión de México, a la reunión de San Francisco. Después teníamos 3 reuniones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para presentar denuncias. Teníamos en Bahamas, después teníamos creo que era Colombia y México también. Sí, hasta a mí me perjudicó mi trabajo. Esto no va a funcionar hasta creo que agosto, septiembre. Lo que sí estamos haciendo es trabajando con las compañeras del tema virtual. Si ustedes pueden ver la página del Facebook de la RELAC Trans, en todos los países donde están las organizaciones de la RELAC Trans, se entregó alimentos, se pudo hacer la incidencia política con el Estado en algunos casos y con las agencias internacionales, ¿no es cierto? Con las agencias para que reciban las compañeras mercadería para entregarle a las compañeras. No vamos a llegar a todas porque no somos Estado, eso lo tendría que hacer el Estado, pero pudimos entregar a las compañeras que viven en las ciudades, en las capitales. Estamos buscando recursos para poder transferirle a las compañeras en cada país para que puedan comprar mercadería. Eso ya lo estamos haciendo, pidiendo desde la Secretaría que puedan recibir dinero. Después la incidencia política la seguimos haciendo porque todo es virtual. Yo la semana que viene estoy en una reunión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con una comisionada de LGBT de Latinoamérica, hablando sobre la identidad de género y cómo se violó la identidad de género de las personas trans en el COVID-19, en el tema de Perú, ¿no es cierto? Cómo el presidente de Perú decía los lunes, miércoles y viernes salen los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres, y las otras personas. Me parece que le faltó un poco de información al presidente
de Perú, yo no soy la otra persona, ni soy esa persona. Entonces, así como ustedes me escuchan a mí ahora, yo se lo digo, si se lo tengo que decir al presidente, se lo dije en un video, se lo digo al presidente, perdone, pero yo no soy esa persona, ni esto algo para usted, ¿no es cierto? Porque usted es un presidente elegido por la democracia, y muchas de nosotras lo votamos a lo mejor a usted. Usted no me puede tratar de algo. Entonces, hubo denuncias, se cambió, creo que estuvo Miluska, mi compañera de Perú, que tiene un trabajo que estamos con el tema de la ley de identidad de género, presentando demandas. Nosotras presentamos demandas, demandamos al Estado salvadoreño, hondureño, de Costa Rica, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia. Son demandas que presentamos a los estados. Y lo bueno cuando presentamos esas demandas y son aprobadas, el Estado tiene que reunirse en la OEA o en el sistema interamericano y nos vemos frente a frente. Ahora, miren qué triste que es. Una mujer, una organización trans le hace una demanda a un país y se la aprueban y la compañera va a hacer la demanda y el Estado no se presenta. Es terrible eso. Que el Estado no reconozca la demanda de crímenes y de falta de políticas públicas y que el ministro no se presente. No tenga, por empezar, no tiene argumentos. Creo que saben que no tienen argumentos. Y nos ha pasado como Paraguay, donde los representantes de Paraguay aceptaron en la muerte de una compañera que la ambulancia llegó tarde, que no fue atendida como tenía que ser atendida y que la dejaron morir en la calle en Paraguay, ¿no es cierto? Que fue torturada y que, ¿no es cierto?, de 50 compañeras asesinadas en Paraguay, el Estado paraguayo aceptó una muerte, se hizo cargo y dijo sí, que fue la demora de la ambulancia y la tortura que le hicieron a la compañera, ¿no es cierto? Y dio la cara al Estado. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el Estado dé la cara, que nos vea que somos nosotras que estamos haciendo la denuncia, que no es un grupo de abogados que ponen organizaciones, esto es compañeras nacionales, populares, que estamos exigiendo que no nos maltraten más en nuestros países. No somos un grupo de abogadas, somos un grupo de víctimas y sobrevivientes. Bueno, tenemos dos preguntas más porque estamos Dale, ya dale. terminando nuestra sesión, pero sí nos gustaría escuchar de ti un mensaje poderoso, un mensaje desde la red La Trans para nuestros compañeros y compañeras de toda América Latina que viven en todas partes del mundo. ¿Qué les podrías decir en estos momentos de crisis? ¿Qué nos darías para fortalecer nuestro trabajo que estamos haciendo de incidencia? Sí, uno es que las compañeras se formen, yo voy a hablar siempre de la formación política, que se formen políticamente para poder reclamar. Y cuando hablamos de reclamar es no solamente ir a pedir hormonas o ir a pedir, no, hay que reclamar leyes. Y después esas leyes hay que ejecutarlas. Ahí viene el tema, hay que ejecutar esas leyes, tiene que haber presupuesto, las compañías tienen que tener información, tienen que saber que sin presupuesto, si no hay un presupuesto del Estado no se puede ejecutar ninguna ley, porque todo es presupuesto. Entonces, hay compañeras que dicen, bueno, hay una ley, tenemos una ley, sí, bueno, pero tiene que haber un presupuesto, y en cada país tiene que haber un programa para personas trans, tiene que haber un presupuesto, como crear los consultorios inclusivos, poder generar debates con los legisladores, poder acceder a la ley de identidad de género y entender de que es un derecho. Yo creo que hay que estar formada políticamente, y la que no tiene que estar acompañando la lucha. Si no acompañamos, porque si no somos siempre las mismas, y después dice, pero ustedes no hacen nada.
No, perdón. Yo voy, te invito a las 7 de la mañana a una reunión y no apareces. Estoy yo siempre en la reunión a las 7 de la mañana. Yo necesito que estemos más fuerte todas, esto va a ser un beneficio para todas. Y yo estoy convencida de que todas las mujeres trans de Latinoamérica, como hombres trans, son activistas. Acá no es que, vos sos activista, no, no. Todas somos activistas, porque en algún momento de nuestras vidas recibimos violencia de género. Recibimos una violencia familiar, una violencia institucional, recibimos violencia por ser trans. Entonces, todas somos activistas. Entonces, podemos tener otra mirada de organización, pero todas vamos por lo mismo, todas vamos para poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Mejorar nuestra calidad de vida. Lo lindo sería decir, bueno, vivir mejor, bueno, vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que en este momento del COVID hay que felicitar a todas las organizaciones de Latinoamérica trans, a todas. Hace poco estuve en un conversatorio también de Ecuador, con las compañeras de Ecuador, con la Cochinel y con las compañeras. Entonces, hay que felicitar a todas porque todas las organizaciones trans están poniendo todo lo que no ponen los estados. El trabajo humanitario lo está haciendo las poblaciones trans. ¿Por qué? Está claro esto, porque somos las más vulnerables, somos las excluidas, y yo creo que la lucha de la RELAC trans, que muchas compañeras no entienden en la región, nosotras creamos la red latinoamericana para salir de otras organizaciones, ¿no es cierto? Y crear nuestra organización trans latinoamericana, mujeres latinas. Nosotras teníamos por visión a lo mejor otras redes mundiales que venían a nuestra región, y la verdad que esas organizaciones no trabajan realmente la realidad de Latinoamérica, trabajan la realidad de Europa del Este, de Europa, tienen otras realidades las mujeres trans en esos lugares. Entonces, nosotras creamos, y ahí se funda la red latinoamericana, porque es una red latinoamericana y de mujeres latinas. Y yo creo que ese es el poder político que tiene la red latinoamericana, que nos sentamos en espacios políticos donde se sentaban hombres y mujeres con un estatus económico, educativo y cultural diferente al nuestro, el que quieren ver toda la gente, y nos tuvieron que dejar ese espacio que siempre fue nuestro, porque ese espacio es nuestro, es latino. Entonces, ahí nos sentamos y ahí dijimos, acá estamos, somos la red latinoamericana de personas trans. ¿Ustedes quiénes son? Entonces nos encontrábamos con personas que no eran trans y que estaban dentro de las organizaciones trans y que hablaban por las trans. Entonces nosotros empezamos a decirle, stop, perdone, déjeme hablar a mí, que yo voy a hablar del problema de mujeres trans en Guatemala. Y la otra compañera levantada, yo voy a hablar de Ecuador, yo voy a hablar de Perú, somos mujeres trans. Entonces, eso es el poder, y nosotros decimos la resistencia trans, porque también nos quisieron imponer en nuestra región cosas organizaciones que no nos representaban, porque no nos daban los espacios, porque éramos la acompañante de ese señor de LGBT o de la señora, siempre estábamos sentaditas al costado, nunca estábamos teniendo decisiones políticas nosotras. Entonces, en estos 15 años lo que hicimos es formarnos, empoderarnos, pudimos salir de esa bandera LGBTIQ, salir de esa bandera con nuestros propios colores, con nuestras propias organizaciones, y no depender en algunos lugares del patriarcado del patriarcado de la diversidad o LGBT, lo que sea, machista, que nos quiso dominar también a las activistas trans en Latinoamérica. No lo pudieron, no pudieron. Marcela, bueno, antes de que Elizabeth haga la otra pregunta que tenemos y para ir finalizando, nos gustaría escucharte, y sé que esto es un logro y una victoria para toda la región y para toda América Latina,
y también para la regla trans, ¿no? Lo que está pasando en Costa Rica ahora mismo. ¿Qué opinas sobre sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica? Bueno, tener la ley de matrimonio igualitario es otro logro de la democracia. Sin igualdad no hay democracia, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos señores que nos gobiernan hablan de democracia, yo siempre le digo, la democracia tiene una deuda con la población trans. Nosotras somos las olvidadas de la democracia. Eso le molestó muchísimo a los gobernantes, cuando yo empecé en el activismo con mi lema, hablarle de democracia y no derecho, ¿no es cierto? Y creo que Costa Rica lo está haciendo en Centroamérica, matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Ustedes fíjense en que la ley de identidad de género no se pudo votar en el Parlamento. No lo querían votar, se tuvo que hacer una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no daban los votos. Y las leyes tienen que salir de los parlamentos, ¿no es cierto? No pueden ser decretos de presidente que hoy diga, bueno, hoy me digo este decreto, no, como lo que pasó en Colombia, no, tienen que ser, las leyes se tienen que debatir en el parlamento, para eso está el parlamento, ¿no es cierto? Entonces, no lo quisieron, no la debatieron, la ley sale por una opinión consultiva, y fíjense en que ahora la ley de identidad de género le facilita el matrimonio igualitario, porque no se van a querer equivocar de vuelta, decir que quedaron mal, sale por el Parlamento, ¿no es cierto? Sale por votos el matrimonio igualitario. Y yo creo que es necesario que los países limítrofes, los países de Centroamérica, adopten también esos derechos, porque ellos lo firman en la OEA. Ellos firman las resoluciones, ellos dicen que son democráticos, que los presidentes son votados que son elegidos por el voto. Perfecto, me parece muy bien. Ahora ustedes tienen que votar nuestras leyes. Creo que seguimos viendo que Costa Rica, a pesar de que cambió de gobierno, que no era el gobierno anterior, sigue manteniendo las libertades de las personas. Sí, así es, qué bueno. Y bueno, ya para ir cerrando, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotras. Si alguien quisiera donar o ayudar a tu organización, ¿cómo podría hacerlo? ¿Nos puedes dar como las líneas o compartir páginas o tus redes? Sí, está el Facebook de la Relac Trans, ahí hay no sé, un flyer, creo que es un flyer donde hay que llamar primero y ver la donación, pero bueno, en la página está todo. Sí, justamente lo acabamos de poner en las redes sociales y también pues están compartiendo los compañeros en las redes. Pero sí, si quieren donar, si hay algún financiador o alguien que esté interesado en colaborar con la iniciativa y el trabajo de Red La Trans, pueden entrar a www.redlatrans.org, perdón, y también pueden entrar en sus redes sociales y compartir la información. Pues nada, Marcela. Yo antes de irme quiero decirles que la Relac Trans no es Marcela Romero. La Relac Trans son muchas compañeras que han dejado la vida y que han puesto todo. Yo siempre voy a reconocer a María Belén Correa, a Claudia Pía, fueron personas muy fuertes en nuestras organizaciones. Lo mismo quiero reconocer y el trabajo de Lorena, que ya no está con nosotras, pero que la conocí en la conferencia, personalmente la conocí en la conferencia mundial, y que tuvimos un diálogo y que va a estar siempre en la memoria de toda la lucha y la resistencia trans de las mujeres migrantes en Estados Unidos. Yo creo que nunca hay que olvidarse de la historia, porque sin historia no podemos construir el futuro. Nosotras existimos y vamos a seguir existiendo. Hay una comunidad que unas mujeres trans que abrieron el camino de la lucha, que abrieron el camino de todo lo que ahora estamos disfrutando todas, y que también
tiene que estar dentro de la capacitación que tengan las nuevas generaciones. Saber que hay una historia, que la lucha trans no se construyó hace 2 años, no, que la lucha trans tiene años y tiene cara. Hay caras de la lucha trans, y ellos tienen que saber cuál es esa cara, esa voz, como el programa de hoy, la voz, la cara la tienen que saber, y que no se fue Lorena de nuestra lucha. Lorena va a estar siempre porque se construyó desde Lorena, como otras mujeres que ya no están, se construyó la resistencia trans en toda Latinoamérica y el Caribe. Así que yo, Liap, quiero desde la red latinoamericana felicitarte porque estás tomando todo el trabajo, y te sigo, miro todo lo que estás haciendo, y sé que en algún momento caes un poquito, como todas caemos, pero ahí siempre va a estar, y vamos a estar toda la población trans de Latinoamérica apoyándote para lo que necesites. Gracias, gracias. Y también, pues, tú sabes, es un trabajo que igual no lo hago sola, un trabajo que tengo un equipo, unas compañeras, hermanas, que estamos resistiendo y que estamos colaborando y que día a día nos desempeñamos. Elizabeth, Eric, Naira, Sí, sí, sí. Bonnie, Marcia, Carlos, tenemos un talento humano maravilloso, compañeras y compañeros que están trabajando fuertemente. Pero nada, solamente darte las gracias, Marcela, darle las gracias a Martín, a Mónica por la traducción. Mucho amor, mucho afecto, mucho cariño. Espero verlas y verte pronto, sobre todo, Marcela. Sí, Y sí, tenemos que siempre estuvo en mis sueños poder armar un encuentro latinoamericano en Estados Unidos, con todas las latinas de Estados Unidos. Lo tenemos en agenda, ahí estaban compañeras de Washington, compañeras de Texas, poder armar algo que nos podamos juntar todas y podamos generar una agenda latinoamericana y Estados Unidos, y estar todas, porque la verdad que la necesidad en la cual vivimos las personas trans, la vivimos en todo el mundo. En todo el mundo. Yo he estado en lugares donde vos decís, bueno, acá esto es el primer mundo, y te encontrás con una latina que la está pasando mal, con una latina que está bajo las redes de trata, y te encontrás siempre con una mujer trans que necesita de las organizaciones latinas. así mismo. No sé, Elizabeth, ¿algo más que quieras decir? No, yo por mi Elizabeth, muy buenas parte, tus ajá, preguntas, muy buenas, muy gracias. O sea, buenas. todo fue armado por Salgamos Liam. de lo político, y a un poquito de alegría, un poquito. Claro, Sí. no, para mí de verdad que es un honor estar aprendiendo y estar más que nada compartiendo pantalla con, pues, con líderes, con ejemplos, con íconos, así como usted, Marcela. De verdad que es para mí un honor y un orgullo poder estar escuchando de cerca estas historias. Y como le digo, pues para mí estoy empezando y ah, quiero hacer más por mi comunidad, y estoy ahorita Claro. compartiendo, también trabajando con Liam. Aprendo mucho de Liam, aprendí mucho de Lorena y aprendo mucho de líderes como usted, que son ejemplos para nosotras. Gracias por su tiempo, gracias por estar compartiendo con nosotras, y espero también poderla conocer en persona algún día. Sí, Gracias. hay que trabajar el tema de poder que las compañeras puedan venir a la Argentina, puedan ir a otros países. Hay que hacer el cambio que tiene un nombre, que puedan Intercambios viajar, como becas, un intercambio cultural, ¿no? becas, y que puedan hacer el cambio de ir a un país y venir a otra, y llevar la experiencia de cómo se trabaja y cómo se vive. Nosotras sabemos, pero hay muchas que están hace 5 o 6 años que están en Estados Unidos, y me parece que es muy bueno que puedan venir otra vez a la región, y que se pueda hacer más fuerte la agenda. La agenda tiene que ser fuerte, nuestra agenda, ¿no es cierto? Llenar todos los espacios
que haya en otros lugares y estar nosotras. Sí, Porque perfecto. somos todas buenas líderes, buenas, entonces nos tienen que escuchar. Yo le digo a veces al Estado, si me van a invitar para escucharlo, disculpen, yo no voy. Yo estoy cansado de escucharlo. Ustedes me tienen que Escuchen escuchar a a mí. nosotras, que se inviertan los Que papeles. nos escuchen a nosotras, porque para ir sentarme y escuchar lo que siempre es lo mismo, no. Si van a invitarme, me ponen un panel, pero si no, no. ¿No? Porque la verdad que yo no quiero ser números nada más para el Estado. Sí, Wow. perfecto. Gracias, Marcela. Bueno, Gracias, Martín, un Mónica. beso, Martín, Gracias. Elizabeth, Lía, Mónica, a toda la organización Trans de Latinoamérica de Nueva York. Fuerza y ni un paso atrás. No Así vamos a dar ni un mismo. paso atrás. Vamos por todo. Resistencia trans. ¿Por qué? Porque nos deben muchas cosas la democracia en todo el mundo. Así Gracias. mismo. Gracias. Un besote para Gracias. todos. Eso. Chao.